Han pasado muchas desgracias en ese puente, hay gente que se ha salido en ese puente, nunca ha caído al tren, a la vía del tren, eso sí que es verdad, es la primera vez que ocurre. Pero bueno, creo que hay que tenerlo también en cuenta porque es un problema añadido en esta carretera. Es un puente temeroso y todo el mundo lo sabe. La alcaldesa de Palacios del Pan se refiere así a este paso elevado desde el que ayer cayó el todoterreno que hizo descarrilar al Albia Galicia-Madrid. Hola, ¿cómo están? 2 personas fallecieron, el conductor del vehículo y uno de los maquinistas. Y el accidente se investiga. Sara Andrés, la Iniesta, sobre el puente y las vías se buscan a estas horas los porqués. Efectivamente, buenas tardes. Tanto la Guardia Civil como la Comisión Especializada de Investigación de Renfe están estudiando y analizando cada detalle de lo que pasó aquí ayer y se baraja como una de las hipótesis que el coche hacía bastante tiempo que cayó a las vías del tren. Los vecinos se plantan ante los ocupas, les hacen frente porque temen que se asienten en casas vacías como esta que han invadido puntualmente. Hay 5 localidades en Valladolid que están afectadas. Y los alcaldes de esas zonas le piden a estas horas a la delegación del Gobierno una solución. Ana Martínez, ¿ha terminado esa reunión? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. Pues no ha terminado la reunión porque el tema importa y está creando mucho malestar entre los vecinos de estas localidades. Eso sí, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, ha querido trasladarles un mensaje de tranquilidad. Aseguran que la Guardia Civil lleva tiempo investigando cuáles son esas viviendas que se ocupan de manera ilegal. Bronca sesión en el Congreso para prorrogar en principio el estado de alarma, pero salpicada Sara Ayuso por la polémica con Marlaska y el desfase de cifras de fallecidos. Pedro Sánchez ha justificado al Ministerio de Sanidad y ha trasladado la responsabilidad de los datos oficiales de víctimas a las comunidades autónomas, mientras el líder del Partido Popular le ha acusado de ocultar los datos reales y le ha responsabilizado de la purga en la Guardia Civil. Pablo Casado ha pedido la restitución de Pérez de los Cobos. Hemos hecho todo lo que hemos podido con los medios que teníamos. Ese miedo es real a contagiarte tú y a contagiar a otras personas. Entonces ha sido una situación, pues dura. Con todos sus medios, exponiendo su propia salud, pese al cansancio y al miedo. Hoy los sanitarios todos se llevan un gran titular. Son el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Luego lo veremos. Y no perdemos de vista tampoco el mapa del tiempo. Se revuelve esta tarde y los chubascos y las tormentas van a extenderse por casi toda la comunidad. Francisco, y puede volver el granizo. Buenas tardes, Alejandra. Así es. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal en todas las provincias, salvo en Salamanca. Además, va a soplar fuertes rachas de viento en los ratos de tormenta y las temperaturas van a bajar. Ya nos vamos a quedar por debajo de los 25 o 26 grados. Ponemos los pies sobre el Camino de Santiago para enseñarles cómo el estado de alarma ha vaciado nuestra vía más internacional. Pueblos, negocios y templos se resienten. Hay quien ya tiene claro que este año no abrirá. Mientras no haya una vacuna, que la gente esté tranquila y sea feliz en los albergues y se puedan curar las ampollas y muchas risas y muchos abrazos, no. Farolas marcadas, que parece ser que es una de las señas de las viviendas vacías. Porteros automáticos marcados también. Y entendemos que es el boca a boca lo que lleva a venir. Los vecinos de esta zona de viviendas de Santovenia en Valladolid ocultan su identidad porque están preocupados. Tienen miedo de los ocupas. Las casas vacías que dejó el boom inmobiliario les están atrayendo a su pueblo. Han detectado marcas en los propios edificios. Creen que los ocupas las utilizan para avisarse entre ellos. En Zaratán, también en Valladolid, los vecinos han pasado directamente a la acción, plantan cara a los ocupas. Cacerola en mano han estado protestando contra la familia que ha invadido un chalet deshabitado al lado de los suyos. Quieren impedir que llegue más.
La inquietud, la indignación vecinal ha puesto en guardia a la policía y también a los ayuntamientos de hasta 5 localidades en la provincia de Valladolid. Sus alcaldes piden ayuda a la delegación del Gobierno. Nos vamos en directo hasta allí. Ana Martínez, ¿qué sabemos de la reunión que han mantenido? ¿Ha salido ya alguna solución? Pues sí, sabemos que la Guardia Civil va a intensificar esas labores de investigación para detectar la ocupación ilegal en estos municipios de la provincia, aunque también han dicho que es algo generalizado, que no se da solamente en estas 5 localidades, aunque la Guardia Civil insisten en que lleva tiempo investigándolo. Es algo que preocupa mucho a los vecinos porque dicen que se trata de clanes familiares que llegan hasta los municipios creando malestar con comportamientos incívicos. Los vecinos de Santovenia además le han pedido al subdelegado del Gobierno poder hacer el próximo día 9 de junio una cacerolada similar a la que hicieron la semana pasada los vecinos de Zaratán para intentar ahuyentar a estas familias que llegan sin permiso y se meten en las casas deshabitadas, que son principalmente propietarias de bancos. Sobre todo nos encontramos con viviendas deshabitadas que no están ni tan siquiera valladas o están cerradas, sino que los propietarios son los bancos, la Sareb, y cuando realmente se avisa al propietario de que la vivienda ha sido ocupada y que se entiende que no legalmente, pues no responden al aviso. Los vecinos ahora se enfrentan a ellos con cacerolas, con sus propios recursos, pero el de los ocupas no es un problema nuevo ni tampoco de fácil solución. Basta con mirar el mapa, nos hemos encontrado con que provincias como Segovia o Burgos han pasado recientemente por episodios similares. Aquí en la provincia de Burgos nos encontramos varios puntos de ocupación. El más reciente, en Miranda de Ebro, una familia ha ocupado un inmueble en pleno centro, en la calle Estación. Durante este estado de alarma se suma así a 2 edificios que anteriormente ya fueron ocupados en el mismo entorno. Y en Burgos capital el ayuntamiento tiene constancia de 12 focos de ocupación. No son bandas organizadas, pero en algunos puntos, como en la calle Santa Clara, en el número 45, sí que ha habido que lamentar varios casos de delincuencia. Este problema lleva varios años coleando en lugares como el barrio del Crucero, donde vemos varios inmuebles tapiados, o las antiguas instalaciones de Lejías El Cid. Y en esta calle, en este inmueble de la calle Francisco de Salinas, los vecinos no paran de ver entrar y salir gente para ocupar esta casa constantemente. En Segovia, el último incidente relacionado con la ocupación se registraba aquí. En enero, 2 jóvenes eran detenidos en esta urbanización acusados de robos con fuerza en al menos 12 viviendas. Además, estos jóvenes habían ocupado una de ellas y residían en ella. En Cuéllar también hay una zona ocupada, la urbanización Fuente de la Bola, motivo que ha llevado al ayuntamiento a reforzar la vigilancia en la zona. Aquí, en este paso elevado, están las claves, algunas de las claves para reconstruir el accidente ayer de un tren Alvia en La Iniesta, en Zamora. La locomotora chocó contra un todoterreno que previamente se había precipitado desde este punto. Hoy los vecinos se lamentan. Esa, recuerdan, era una mala curva. Y nos vamos a ir hasta allí en directo, hasta La Iniesta, la provincia de Zamora, en busca de la última hora. Hay 2 investigaciones abiertas en torno a este accidente. Se ha estado trabajando en esa zona durante toda la mañana. Sara Andrés, buenas tardes. ¿Sabemos ya cuándo se va a restablecer el tráfico ferroviario en ese punto en el que te encuentras? Buenas tardes, pues todavía de momento no se va a restablecer el tráfico ferroviario aquí porque había unas obras previstas en este tramo que obligarían a desviar el tráfico y a ir por carretera entre Zamora y Orense, así que este accidente lo que ha hecho ha sido adelantar ese cambio. Eso permitirá que las labores para despejar toda esta zona se puedan hacer con más calma. De hecho, los operarios están intentando ya remolcar la parte trasera del tren, pero parece que esas labores se están complicando bastante. También va a permitir trabajar a los investigadores sobre el terreno
terreno con más detalle. La comisión investigadora de Renfe, que llevará a cabo esa investigación paralela de la empresa, paralela a la judicial, trabaja en colaboración con la Guardia Civil para investigar qué pasó aquí ayer, por qué ese todoterreno se precipitó desde este puente hacia la vía. Y una de las hipótesis que barajan los investigadores es que llevara bastante tiempo el coche sobre la vía. La investigación se está llevando a cabo en colaboración entre la Policía Judicial y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil junto a DIF y Renfe. En la carretera hay detalles que ayudarán a explicar qué pasó para que el todoterreno se precipitara sobre la vía. En esta curva, limitada a 30 km por hora, el vehículo se golpeó contra el guardarraíl de la derecha. No hay ninguna marca de frenazo. Después se fue contra la izquierda. El guardarraíl no aguantó el impacto y el coche cayó por el terraplén. Se desconoce si el conductor de 89 años y que pasaba por aquí prácticamente a diario se despistó o si sufrió algún tipo de indisposición. Tampoco se sabe cuánto transcurrió hasta que llegó el tren. De hecho, los investigadores barajan que llevara bastante tiempo allí. Desde primera hora de la mañana, los técnicos de la Comisión de Investigación de Renfe analizan cada metro de la carretera y también de la vía, del tren y de los restos que han quedado en la zona después del impacto. También trabajan aquí los operarios encargados de arreglar la estructura de la vía. Renfe aprovechará para hacer una obra que tenía prevista en este tramo y que obligaría a hacer por carretera el trayecto entre Zamora y Orense. La circulación no se restablecerá hasta el 25 de junio. Una de las víctimas mortales era el conductor del todoterreno, un hombre de 89 años, vecino de una localidad próxima de Palacios del Pan. Hoy, Sara, hemos podido hablar con la alcaldesa de esta localidad, que se ha referido a ese punto elevado, a ese puente, como una zona temerosa. Sí, desde el ayuntamiento denuncian la peligrosidad de este punto, de este puente que está situado en una curva bastante pronunciada. De hecho, la velocidad está limitada en este tramo a 30 km por hora. El vecino de Palacios del Pan ha muerto ayer y ha sembrado de consternación esta localidad, donde se le apreciaba mucho. A sus 89 años todavía seguía ejerciendo las labores de monaguillo. Palacios del Pan vacío después de perder a su vecino. Después de un accidente tan trágico hay poco tránsito por las calles del pueblo, porque en Palacios era un vecino muy querido. Muy mal, porque era un vecino muy querido por todos y bueno, la verdad muy pastados ayer por la tarde. Apreciado por todo el pueblo prácticamente. No le conozco a nadie que tenga enemigos este hombre. Aquí mismo vivía, siempre estaba sentado por aquí el hombre y mira. Este es el banco en el que los vecinos podían verle cada día. Pero no solamente su actividad quedaba en esto, también hacía labores en la iglesia. De hecho, cariñosamente los habitantes de Palacios le llamaban el monaguillo. Él siempre ha sido una persona muy alegre que ha acompañado todas las celebraciones. Por este vínculo religioso están planeando una primera misa entre hoy y mañana. Más adelante yo creo que la parroquia ofrecerá una misa para que pueda asistir pues todos los vecinos del pueblo. El fatal desenlace, aseguran, no puede haber sido por la velocidad a la que iba. Con el Land Rover no corría nada más que a 50 o 60, o sea, como mucho. De hecho, desde el ayuntamiento han aprovechado para denunciar el peligro del puente en el que ha ocurrido el accidente. Aparte de ensancharlo, creo que reforzarlo, porque han pasado muchas desgracias en ese puente y gente que se ha salido en ese puente. El consistorio ha aprovechado para darle ánimos a la familia del maquinista fallecido. El otro punto de interés está en los hospitales. El accidente dejó a 7 personas heridas atendidas en el Virgen de la Concha, en Zamora, salvo el maquinista, que fue trasladado en estado grave a Salamanca para ser intervenido. Se encuentra estable. En este complejo asistencial de Salamanca permanece ingresado uno de los heridos del accidente de tren que se producía ayer en la localidad zamorana de La Iniesta. El suceso ocurría a primera hora de la tarde, cuando un tren que circulaba Ferrol-Madrid arrollaba un todoterreno que había caído desde un puente. El conductor del turismo, de 89 años, y el maquinista en prácticas, de 32, fallecían en el acto. El otro maquinista, de 55 años, era ingresado en un primer momento en el complejo asistencial de Zamora y posteriormente era trasladado hasta este complejo asistencial. Así se han concentrado los trabajadores de agencias de viajes en diferentes puntos de la comunidad. Aseguran estar sin ingresos desde marzo y aumentando sus pérdidas con las devoluciones de los viajes. Además, critican que aunque abran en la fase 2, no tienen productos que poder vender. Hasta la fase 3 no se puede viajar
¿cómo quieren que vendamos? Nuestra solvencia económica no es como una vertical, no es como una grande, entonces necesitamos que se establezcan ciertas pautas para poder ayudarnos en el futuro de nuestros negocios. Por parte de aerolíneas, hoteles, den una mayor claridad para que a la gente, nuestros clientes, tengan mayor confianza en viajar, que así lo creemos. Esas manifestaciones de los trabajadores de las agencias de viajes se producen ante la incertidumbre que vive este sector. Apenas tienen reservas, ya lo han escuchado, para la temporada de verano y después de meses cerrados acumulan grandes pérdidas. Natalia Fernández, tú has estado hablando con ellos esta mañana. ¿Qué es lo que te han contado? Pues sí, Alejandra, buenas tardes. Hoy hemos estado en 2 agencias de viajes y nos comentaban la incertidumbre con la que viven esta temporada de verano. Apenas tienen reservas y por eso se plantean incluso si abrir o no el próximo lunes en la fase 2. Entonces no saben muy bien todavía qué hacer. Lo que sí que ha pasado es que han tenido varias llamadas de clientes que preguntan sobre todo ante la incertidumbre de cómo se va a poder ir este verano a la playa. La mayoría de las personas lo que sí que están haciendo es preguntar por destinos nacionales. Óscar comenzó hace 9 años con su agencia de viajes y a raíz del estado de alarma cerró por primera vez. Trabajando desde casa, atendiendo las llamadas, atendiendo correos. En estos meses ha tenido que cancelar miles de reservas. Puedo decir que hemos llamado a 1.500 personas. Pero hace pocos días comenzó a tener esas primeras llamadas de clientes. Pues el lunes, sí, el lunes nosotros estamos aquí ya, podéis pasar cuando queráis. La mayoría llaman con grandes dudas. Sobre todo la seguridad con la que vamos a trabajar. Y todos preguntan por el mismo destino. 100% solo nos preguntan por producto nacional. Óscar, por suerte, ya tiene algunas reservas. Julio, para el mes de agosto, en octubre tenemos ya bastantes reservas. La situación de la agencia de Natalia es aún más complicada. Hemos dejado de vender, sino que hemos tenido que devolver a los clientes todas las reservas que ya teníamos previstas. De momento no tienen hecha ninguna reserva. Apenas tenemos consultas. La incertidumbre y los escasos recursos hacen que sus clientes se echen para atrás. Lo último en lo que piensa cuando tienes alguna restricción es en viajar, en el ocio y en el viaje. De momento siguen cerrados. Ahora mismo no abrimos porque no tiene ningún sentido. Confían en que conforme avancemos en la desescalada aumente la demanda de viajes. Castilla y León se dirige al cliente que este año no elija la playa. Quiere darle garantía, seguridad para que se anime a visitarnos. Todo eso lo va a representar un nuevo sello denominado Turismo de Confianza. Así lo ha explicado hoy el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega. Un sello que certificará que el establecimiento o actividad turística cumple con las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19. De ahí la importancia, vuelvo a reiterarlo de nuevo, de que haya sido supervisado por el Ministerio de Sanidad. El Camino de Santiago representa una fuente de ingresos para muchos pueblos de nuestra comunidad. El 85% de los peregrinos que lo recorren en su trazado francés son extranjeros. Y con el cierre de fronteras y el recelo a viajar, muchos establecimientos han decidido no abrir este año. Prefieren esperar a 2021, que es año jacobeo. Redecilla del Camino en Burgos es el primer pueblo de Castilla y León en el trazado francés del Camino de Santiago. En 2019, en el mes de mayo, pasaron por aquí alrededor de unos 300 peregrinos diariamente. Este año las previsiones no son nada halagüeñas y más de una decena de negocios ya dan la temporada por perdida. Nos ponemos las botas y comenzamos nuestra etapa en Redecilla del Camino. Lo primero es pedir información. No sabemos si vamos a poder abrir, qué medidas va a haber que tomar para hacerlo, si se llega a hacer. La oficina da empleo a 3 personas. Dependemos de los 6 meses que trabajamos y ya no tenemos ni otros ingresos ni otro trabajo. A la hora del almuerzo son muchos los peregrinos que optan por la panadería. Se hace mucho menos cantidad de pan, se hace menos de la mitad, yo creo. La tienda de Doria en Castil Delgado surte desde fruta hasta bebidas. Ahora ha bajado a un 20 o un 10%. Porque como no hay paso de peregrinos y este es un pueblo pequeñito. También hay tiempo para visitar nuestros monumentos. Los pueblos que mantenían abiertas sus iglesias recibían una subvención. Cada día veníamos uno, estábamos de 10 a 1 y luego por la tarde 2 horas. Después de una larga caminata toca descansar en un albergue, pero ojo, este año habrá muchas puertas cerradas. Por mucho que separemos las cosas, el albergue, el sino
El ser del albergue es justo lo contrario de todo eso. Es compartir, el estar juntos. Y para cambiarlo tendría que acometer una inversión que no ve rentable. Es muy difícil que algún albergue pueda permitirse esas reformas. Ya ha cancelado todas las reservas con la vista puesta en que el 2021, año jacobeo, devuelva la luz al camino de las estrellas. Hay más sectores en problemas. En los últimos 5 años, 3 de cada 10 granjas de vacuno de leche han cerrado en Castilla y León. Solo el año pasado fueron casi un centenar. El goteo es constante mes a mes, pese a que la producción en España es deficitaria. Esta tarde, a las 8, el programa Surcos analiza esta situación con uno de los últimos ganaderos en tirar la toalla. En esta granja ya no se oyen los mugidos de las vacas. Los pasos del ganadero resuenan en una nave vacía. En febrero, Juan Pedro echó el cierre después de vivir durante varios días una situación incomprensible para él. Cuando a mí me dejaron de recoger la leche, yo me puse delante de la nave y dije, no tengo nada. ¿De qué sirve todo el dinero, todo lo que he hecho aquí? Nada. Estoy expuestos a ellos. Me quitaron toda la ilusión. Un hecho desencadenante para reconvertirse y dedicarse al vacuno de carne con menos costes. Yo, si tengo ahora unos chotos, si no se los vendo a uno, se los venderé a otro. Pero tengo más salida, que tienen que estar 15 días más, están. Pero la leche hay que sacarla todos los días y todos los días hay que tirarla, si no te la cogen. Para ser rentables, a las explotaciones no les queda otra que ampliar la producción, pero la inversión ahoga a muchos ganaderos porque los precios de la leche llevan estancados más de 30 años. Al final te vas dando cuenta que lo que estás haciendo son siempre dinero, pero metiéndolo aquí que no te da para otra cosa. Sin relevo generacional, este ganadero solo quiere llegar a la jubilación dentro de 10 años sin préstamos pendientes. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio, pero decenas de miles de mujeres no tenían esa información, a pesar de que les iba la vida en ello. Señorías, digamos no al veneno del odio. El que reparte cicuta habla hoy de veneno. Como ven, no se dan tregua ni con situaciones excepcionales ni sin ellas, y eso que todavía no había entrado en escena la polémica en torno al ministro Marlaska. Es el tono que ha acompañado hoy el debate de la sexta y última prórroga del estado de alarma. Congreso, Sara Ayuso, ¿qué prepara el Gobierno para cuando termine esta ampliación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha anunciado un Real Decreto con todas las medidas sanitarias que deberemos seguir adoptando a partir del 21 de junio y hasta que exista una vacuna, una norma única que se va a abordar con las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial de Salud y que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez, el presidente, ha sacado pecho de la gestión de la desescalada, que ha calificado como inteligente, y ha vuelto a hacer una llamada a la concordia y a evitar el insulto. Eso no ha evitado, no obstante, que Pablo Casado le responsabilice directamente a él del cese de Pérez de los Cobos. El líder del Partido Popular ha acusado al Gobierno de vulnerar la separación de poderes y ha anunciado una comisión de investigación sobre el caso Marlaska. Fernando Grande Marlaska no estaba en la bancada azul, pero su polémica por el cese de Pérez de los Cobos ha perseguido al Gobierno en este pleno. ¿Qué oculta usted para mantener a su ministro del Interior como si fuera su fuché después de haber mentido en la Moncloa, el Congreso y el Senado? Usted es el responsable de estas purgas. Tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos. Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Antes, Pedro Sánchez hacía esta apelación desde la tribuna para dejar de lado la crispación. Una llamada a aparcar la mezquindad y la irrelevancia de la pequeña política. Lo ha hecho en el debate de la sexta y última prórroga sobre el estado de alarma, que saldrá adelante con los votos de Esquerra Republicana, PNV y Ciudadanos, los tres con mayor o menor incomodidad con el Gobierno. No nos gusta usted nada, nada. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré que pactas. Y para cuando termine esta ampliación del estado de alarma... Y es que en el próximo Consejo de Ministros, del martes 9 de junio, se aprobará un Real Decreto Ley para esa nueva normalidad. Contendrá medidas de prevención, contención y coordinación a seguir a partir del 21 de junio.
Miramos fuera de España. En Estados Unidos, las protestas raciales desafían el toque de queda decretado en diferentes ciudades del país. Tras la 8ª jornada de movilizaciones, las manifestaciones cogen fuerza en Los Ángeles, Filadelfia, Atlanta y Nueva York, también en Washington, a donde el Pentágono ha trasladado a 1.600 soldados que permanecen en estado de alerta elevado. Los civilistas tienen que tomar decisiones duras en momentos de alta presión, pero eso no te libra de que no sientas dolor, que lo he sentido por lo que he estado viendo, y no te libra de que sientas miedo. Han trabajado con miedo, que ha ido creciendo cuando veían enfermar a sus compañeros. Los médicos intensivistas alertan de que las UCIs necesitan refuerzos humanos y materiales, que esas carencias eran previas a esta pandemia y que ahora hay que rearmarse ante la posibilidad de futuros rebrotes. Eduardo Martínez, ¿cuántos pacientes están ahora mismo ingresados en las UCIs? Sí, pues en este mismo momento hay 155 personas ingresadas en las UCIs de Castilla y León. Por ejemplo, hay 22 de ellas aquí en este Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En nuestra comunidad autónoma hay 216 camas en estas unidades de críticos. Esto quiere decir que ahora mismo están ocupadas algo más del 70% de esas plazas. Los profesionales de la medicina intensiva ya advierten de que es necesario reforzar las UCIs de nuestra comunidad, porque antes de la pandemia había 145 camas en estas unidades y por eso ya han solicitado una reunión con la consejera de Sanidad para transmitirle que es necesario hacer ese refuerzo con más medios materiales, también más personal, más profesionales, sobre todo pensando en el otoño y en un posible rebrote del coronavirus. Solo en esta unidad de cuidados intensivos, la del Clínico de Valladolid, han llegado a tener 100 pacientes ingresados en un día. Que hemos hecho todo lo que hemos podido con los medios que teníamos. Antes de la pandemia tenían solamente 11 camas UCI. En todos los hospitales de Castilla y León había 145. En los momentos más críticos han estado ingresadas 350 personas. Estaban colapsados porque en algunos hospitales faltaban medios. En la mesa de trabajo de antiguos gerentes y de algún coordinador de calidad ya estaba este problema puesto encima de la mesa. Denuncian que necesitan más camas, más aparatos y más profesionales para atender a estos enfermos en situación límite. La Administración tiene la obligación legal y moral, probablemente con sus profesionales, de dotarles de los recursos suficientes para que ellos puedan desarrollar su trabajo con normalidad. Y piden estar preparados por si en otoño llega un rebrote. Es verdad que necesitábamos una dotación adecuada para un hospital de este tamaño. Así aplaudieron al primer paciente que dejó la UCI. Han vivido situaciones límite. Que emocionalmente estamos muy tocados, estamos muy cansados, muy cansados. O sea, porque el ritmo sigue, es decir, nosotros seguimos trabajando. Todos estos profesionales siguen su camino en cada una de las 11 UCIs de Castilla y León. Y hoy los sanitarios son noticia doblemente, por su entrega, su esfuerzo, su sudor, sus lágrimas. En definitiva, Eduardo Martínez, por estar en primera línea defendiéndonos a todos. Sí, y por todas esas razones hoy han sido reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El jurado de estos galardones destaca que los profesionales sanitarios de nuestro país han demostrado desde el comienzo de la emergencia sanitaria un encomiable nivel de profesionalidad y compromiso. También dice que han estado expuestos a una alta y agresiva carga viral durante largas jornadas de trabajo y en algunos casos sin el equipamiento ni los medios materiales adecuados. Y eso, dice el jurado, representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplaridad ciudadana. También alaba su humanidad al acompañar a las personas que han estado ingresadas y también a quienes han pasado solos las últimas horas de su vida. Y no se olvida de que también este colectivo ha puesto en riesgo su propia salud personal porque es el más afectado, más azotado por el coronavirus en nuestro país, con más de 50.000 infectados y 60 fallecidos. Gracias, Eduardo. Nos acercamos al final del estado de alarma sin que haya acuerdo entre las instituciones sobre el número de fallecidos por esta pandemia. Pedro Sánchez alega que el Gobierno se limita a aglutinar las cifras que le dan las comunidades autónomas y que cuenta los decesos que han dado positivo en un test. El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios.
Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica, y a contrastarlos de acuerdo con el protocolo asumido por el Gobierno de España de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible que, según el Instituto Público Carlos III, haya 43.000 víctimas o, según las funerarias, 44.000 y usted solo reconozca 28.000? ¿Usted, que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia? Con la discusión de los datos presente, hoy el INE ha hecho público el número de fallecidos que se han registrado en Castilla y León desde que comenzó el estado de alarma hasta el 24 de mayo. Son 10.757, lo que supone un exceso de casi 5.000 con respecto a las muertes en el mismo periodo en 2019. En España, el INE cifra ese desfase en 48.000 fallecimientos. La Fiscalía de Castilla y León mantiene abiertas diligencias en relación con la situación de las personas mayores y discapacitadas en residencias. La investigación está relacionada con el criterio de no trasladar a hospitales a las personas mayores contagiadas desde centros residenciales. Solicitan a la Junta el documento íntegro en el que figura ese protocolo que supuestamente entró en funcionamiento a finales de marzo. Actualmente la Fiscalía de Castilla y León mantiene abiertas 19 diligencias de investigación en relación a la situación de las residencias. La crisis sanitaria ha generado en los pacientes de cáncer un impacto mayor que en la población en general. El aplazamiento de los tratamientos, retrasos en las pruebas o el miedo al contagio han hecho que un tercio de esos pacientes desarrolle ansiedad y depresión durante el confinamiento. Una emergencia, según la Asociación Española contra el Cáncer, que ha atendido a 36.000 personas durante esta pandemia. A Carmen la pandemia le pilló poco después de acabar el tratamiento por un cáncer de pecho. Sintió mucha angustia y miedo al contagio. Yo tenía consultas nada más empezar el confinamiento. Yo no sabía si tenía que ir, si no tenía que ir, si me iban a seguir tratando, si no. Por si acaso decidió aislarse para evitar riesgos. He luchado contra un bicho, ahora voy a luchar contra este otro. Y volver a salir, aunque fuese para ir al médico, también le asustaba. El primer día que salí, bueno, me costó no dormir el día antes, salir con mucho miedo, volver con mucho miedo, estar unos cuantos días pensando, ¿me habré contagiado o no me habré contagiado? Durante este tiempo la ha ayudado su psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Como ella, 1 de cada 3 pacientes ha desarrollado ansiedad y depresión por el confinamiento. El cáncer no ha parado porque estamos en pandemia. Esa situación no se ha detenido. En cambio, muchas pruebas, muchos diagnósticos, muchas operaciones sí se han detenido por la situación de pandemia. Esto genera pues, que los pacientes de cáncer estén viviendo una situación aún más angustiante que el resto de la población. A eso se suma el impacto que tendrá el empeoramiento de la situación económica. La asociación habla de emergencia en cáncer por la crisis del coronavirus y pide al Gobierno medidas para proteger a los pacientes y sus familias. Precisamente para proteger a los pacientes, la Junta ha diseñado un protocolo de actuación en los hospitales y centros de salud. En Palencia ya se está aplicando. En el complejo asistencial universitario de Palencia ya aplican el nuevo protocolo de atención a los pacientes para prevenir los contagios por coronavirus. Han habilitado 2 circuitos de entrada, uno para los posibles casos de COVID-19 y otro para el resto, una medida que también se va a aplicar en los centros de salud. En cuanto a las consultas externas, en el hospital se ha establecido un rígido horario de atención para evitar que coincidan en la sala de espera los pacientes. Deben acudir con todas las pruebas realizadas y si vienen acompañados deben hacerlo. Tanto instalando, ¿no? 2 circuitos de entrada de pacientes, uno de pacientes que pueden ser sospechosos, pueden tener síntomas compatibles con el COVID y el resto de pacientes para no mezclarse. El presidente de la Junta se ha reunido hoy con el Consejo del Diálogo Social. Junta, patronal y sindicatos están de acuerdo en reclamar la convocatoria urgente de la Mesa Nacional para la Automoción y en reclamar también que Castilla y León pueda gestionar el ingreso mínimo vital. Aseguran además o piden además que se prolonguen los ERTEs hasta final de año para los sectores más golpeados. Ha sido, como ven, la primera reunión para la nueva consejera de Empleo, reunión presencial.
Los trabajadores de Nervión en la central térmica de Compostilla 2, en el municipio berciano de Cubillos del Sil, han retomado esta mañana las movilizaciones. Se han concentrado durante media hora a la entrada de la planta, propiedad de Endesa, en protesta por el expediente de extinción de empleo que afecta a la totalidad de la plantilla, a 28 trabajadores. Ni es el momento, ni es el lugar, ni hay certeza de nada, con lo cual entendemos que lo debe retirar el ERE de despido colectivo de todos los trabajadores. Nosotros pensamos que el cierre de la central en junio de 2020, en principio, por más que se lleve planteando, es precipitado. Y además le pedimos al Gobierno central, en todo caso, que no les autorice el cierre. Y a esta hora nos vamos a acercar a las terrazas. No han dejado de recibir clientes desde que entramos en la fase 1. A veces hay que hacer cola, esperar, porque hay quien ocupa la mesa más de lo debido. Noemí Morante, ahí donde estás han decidido limitar el tiempo de consumición. Sí, por ejemplo, en esta céntrica zona de Valladolid son muchos los establecimientos que han decidido colocar carteles en los que se informa del tiempo máximo por cliente y consumición en las mesas. Suele ser 1 hora o 45 minutos. Los hosteleros dicen que ya que han tenido que reducir el aforo es una manera de activar las consumiciones y reactivar el negocio. Los clientes en general son comprensivos y entienden la medida. Ya que tienes el 50% de esa capacidad de tu terraza, si tú tienes clientes que con un café se tiran 2-3 horas, pues realmente no sale. Gracias a este pequeño movimiento de mesas que tenemos, pues hemos podido sacar a uno de nuestros trabajadores del ERTE. Ahora el espacio está muy escaso, entonces me parece bien. Es una buena manera de rotar. Como tomamos 2, pues podemos estar un poco más de tiempo. Ya no se escuchan los aplausos de agradecimiento a los sanitarios que durante semanas salían de los balcones a las 8 de la tarde, pero las muestras de gratitud continúan, como por ejemplo con este graffiti de grandes dimensiones del artista urbano Alejandro Pajuelo. La obra la ha plasmado en un muro del Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Y otro agradecimiento, este de gran magnitud, se lo venimos contando, es el Premio Princesa de Asturias a la Concordia. Va dedicado a todos los sanitarios que han estado y siguen estando en primera línea en la lucha contra la COVID-19. Les damos la enhorabuena a todos ellos y les queremos también hacer este reconocimiento. Con él nos despedimos. Ahora llegan los deportes y ya lo saben, a las 8:30 más información. Hasta mañana. Digo, nunca he estado en una guerra, pero creo que lo que hemos vivido es lo más parecido a estar en ella. Pero esta guerra no ha podido con ellos, porque aunque no quedaran fuerzas, su trabajo es lo que permite que hoy España no llore una cifra incalculable de personas que nos dejan de manera inocente. Son casi 3 meses de esfuerzo inagotable, que hoy ha tenido su primer gran reconocimiento. A ellos va destinado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hoy se ha querido recompensar su labor, aunque nunca será suficiente. Nosotros se lo hemos agradecido día a día, primero de noche, con una situación al borde del colapso, pero que con el paso del tiempo fue ganando un poco de luz. Aún así, no podrán borrar de la mente los momentos más difíciles de su vida. Nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales. Muchos pacientes muy malos, muy graves, muy de golpe, o sea, nos ha desbordado. 50.000 sanitarios se han contagiado y más de 50 han perdido la vida en nuestro país, solo por querer, y en casi todos los casos conseguir, salvarla de los demás. Y creo que la valentía no es no sentir miedo, todos hemos sentido miedo. La valentía es cuando eres capaz de hacer lo que tienes que hacer a pesar de ese miedo. A todos los valientes va este premio, pero también un reconocimiento infinito que se ha secundado con aplausos, pero que ahora debe seguir de una manera más sencilla, evitar que vuelvan a una guerra como esta. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte.
Es el primer deportista español que compite en un país donde ya se han suprimido completamente las restricciones sanitarias. El ciclista zamorano Javier Sardá está a solo 5 etapas de adjudicarse por segundo año consecutivo la Vuelta a Vietnam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestros deportistas de élite de Castilla y León, que habitualmente entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, se mantienen a la espera de volver a la rutina. Hasta que la residencia no abra sus puertas, se quedarán en casa entrenando lo mejor posible. Es el caso de Alberto Gaitero, el judoka vallisoletano que participará en sus primeros Juegos Olímpicos. De encontrarse en Madrid rodeado por un constante bullicio, a vivir en casi absoluta soledad. Alberto Gaitero es un ejemplo de los estragos que ha provocado la pandemia entre miles de deportistas de élite. Lo tenía muy bien, había hecho todo mi trabajo antes y era pues, mi sueño, lo tenía muy cerca, ya conseguí y estaba muy bien, en un estado buenísimo. Pero bueno, yo creo que es algo normal, que no se pueden celebrar ahora y que bueno, un año más para prepararlos mejor y llegar aún en mejor forma. Su entrenador Víctor Gómez se ha volcado para lograr que el parón no le afecte en exceso. Sala de musculación improvisada, tatami y sesiones personalizadas, todo enfocado a que Alberto alcance rápido el pico de forma cuando vuelva a competir. La duda es saber en qué momento se producirá ese regreso. Salió un borrador que empezaba en septiembre, pero yo creo que no va a empezar en septiembre. La mascarilla no lo veo mucho sentido, aparte que te estás tocando, rozando, se caería. Soluciones, pues por ahora la verdad es que no andan mucho. Y no sé, hay un montón de clubes en España que están en una situación ahora mismo mala, porque no saben cuándo van a empezar. Con tanta incertidumbre, su fecha de vuelta a Madrid también sigue en el aire. No me mejoraría mi situación en Madrid. No puedes ir a zonas comunes, no tendrías nada de contacto con otras personas. Creo que por ahora voy a estar mucho mejor aquí. Alberto quiere derribar todas las barreras en su nuevo camino hacia Tokio 2021. El Bierzo y la Ciana cumplen hoy el tercer día en fase 2. El pádel indoor es uno de los deportes que se pueden practicar a diferencia del resto de la comunidad en fase 1. En territorio berciano, los centros deportivos y piscinas pueden estar al 30% de su capacidad, algo que delimita mucho el trabajo en los gimnasios. Los usuarios deben llevar a cabo sus rutinas con distancia de seguridad, en solitario, pidiendo cita y durante un tiempo determinado. Otra opción que también es posible es la del entrenamiento personal. Los monitores han añadido la higiene máxima a su jornada laboral. Intentan que sus pupilos se pongan en forma sin ponerse en riesgo. Nos hemos colado en una clase particular para ver cómo la llevan a cabo. Hasta que no cambiemos de fase, el entrenamiento en gimnasios tiene que ser personal y con un plus de limpieza. Durante el entrenamiento tratamos de que todo esté desinfectado debidamente, limpiándolo in situ según se van usando las cosas, porque evidentemente pues, se desprende un poquito de sudor. Además de la higiene de todo el material deportivo, se añaden más barreras para evitar el contacto. La barrera la tengo yo, que soy el posible foco de contagio, ya que todo lo demás está limpio, entonces yo sí que voy protegido, yo sí que voy tapado para no ser yo el posible vehículo de transporte. Guarda el equilibrio abajo. Y siempre a 2 metros de distancia, lo que no limita el esfuerzo del alumno. Yo hago una imitación de lo que van a hacer, pero en realidad no toco nada. Ellos solo son los que manipulan las cosas. No es lo ideal, pero es lo único que se puede hacer en este camino que nos llevará a la extraña nueva normalidad. Despacito, guarda el equilibrio. Esperemos a ver cuando el Ministerio haga públicas las normas y sobre todo el Gobierno de la Nación haga públicas cuáles van a ser las condiciones. Sabemos que ahora va a empezar la Liga contando sin público, con público, estadios cerrados, no estadios cerrados, un aforo, no aforo. Vamos a ver luego en qué se traduce, sobre todo en esa última fase. No se pronuncia demasiado el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León sobre lo que está en boca de todos, la posibilidad de que esta misma temporada haya público en las gradas de los estadios del fútbol español. Las competencias las van a tener las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma. Recordemos que la veda la abrió el presidente de Las Palmas y a esta iniciativa se quieren sumar más clubes como Barça y Oviedo. A la espera de establecer unos criterios comunes para no adulterar la competición, ahí lo ven, el Elche lo que ha hecho ha sido comenzar a ubicar las siluetas de los aficionados en sus butacas del Estadio Martínez Valero.
Mientras el ciclismo mundial sigue en parada forzosa, en Vietnam, país que no ha registrado ningún fallecido por coronavirus, se celebra desde el pasado 19 de mayo la Copa HTV. La prueba cuenta con la presencia de Javier Sardá, vencedor de la última edición. El zamorano ya es tercero de la clasificación general tras imponerse junto a sus compañeros del Thanh Pho en la contrarreloj por equipos de la 13ª etapa. Sardá, que intenta subirse a lo más alto del podium de la clasificación general por segundo año consecutivo, está a solo 19 segundos del maillot de líder. Con la pertinente distancia de seguridad y medidas sanitarias se ha reanudado el Mundial de Supercross. Es la primera de las 7 carreras que se van a disputar en Salt Lake City. Con motor les dejamos a las 9, más deporte con Javier Mardones. Buenas tardes, adiós.